polémica ha causado el instructivo interno del Ejército que recomienda evitar el ingreso de homosexuales y testigos de Jehová, entre otras personas, a la institución. El documento fue dado a conocer por un ex militar que fue precisamente discriminado por su orientación sexual. Vamos a conversar de este tema junto al abogado Cristian Cruz, precisamente representante del suboficial denunciante. Abogado, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, abogado, primero tratemos de recapitular un poco esta historia. ¿Cómo surge este caso y en función, de qué condiciones o en qué condición es que este suboficial presenta esta denuncia? Bueno, este suboficial se percata ya hace más de un año. Él mantenía en el anonimato su condición de homosexual, que el ejército está al tanto, lo siguen en su vida privada, hay fotografías, filmaciones en sus horarios libres, y empieza toda una serie de persecución al interior de la institución. Él siempre fue calificado en lista 1, lo remiten de una unidad a otra, la verdad en condiciones que no son las normales. Lo envían a trabajar en lugares donde no hay techo, una oficina con un techo dañado, donde él incluso debe pagar por la tinta que ocupa la impresora para las funciones institucionales, donde debe pedir autorización, no solamente avisar, debe pedir autorización para ir al baño, ¿ya? El cual está a más de 800 metros de su lugar de trabajo. Es decir, se le hizo, en buen chileno, la vida imposible. Eso sin perjuicio de malos tratos, grosería, y ya al final, antes de que él en definitiva decida abandonar, derechamente alusiones de, bueno, aquí no queremos que nadie del regimiento salga del closet por parte de las autoridades, etcétera. O sea, hay todas unas condiciones de su trabajo que no se repetían en otros casos de compañeros del suboficial. Efectivamente, y se acompañó a la Corte de Apelaciones, documentos que da cuenta de cómo, incluso una vez que ya se sabe su condición, hay unas modificaciones de las funciones que deben desempeñar distintos militares y cómo respecto a él se cambia sin motivo aparente una función que debía cumplir por otro funcionario, porque claro, la idea es también tenerlo alejado de las máximas autoridades del regimiento, porque les molesta, porque les provoca escozor la presencia de este militar de carrera homosexual trabajando con las máximas autoridades del regimiento. ¿Cuántos años llevaba este suboficial en el ejército? Casi 15 años. Y con una trayectoria intachable, efectivamente. Por lo tanto, aquí no hay una persecución, no hay un castigo por un mal desempeño laboral, etcétera. De hecho, no tiene al momento que él se va, no hay ninguna denuncia en su contra en la Fiscalía Militar que al mismo tiempo depende justamente del general Cható, porque él es el juez militar de toda la primera división de ejército. Así que incluso él tampoco podía recurrir a la justicia castrense en su favor, porque iba a ser juez y parte, la misma persona del cual en definitiva deriva las órdenes y en definitiva o en concreto esta situación de homofobia, como también de otras situaciones de discriminación al interior del regimiento. Ahora, ustedes presentan este recurso acá en Santiago, ¿por qué? Porque esa orden, a la luz de la lectura del documento, queda claro que emana finalmente de la Dirección de Inteligencia que tiene su sede en Santiago y que responde a las políticas institucionales. El ejército creo que tiene 4 o 5 direcciones, una de ellas las de inteligencia, y todas finalmente dependen del comandante, del jefe. Nuestro ejército es absolutamente férreo, disciplinado, jerárquico, piramidal, por lo tanto para nosotros es impresentable que la alta oficialidad se haya simplemente o haya tomado acciones de esta naturaleza sin que correspondan a políticas institucionales. O sea, no es que el general Cható haya tomado estas directrices o haya aplicado estas directrices en forma particular para una determinada zona bajo su jurisdicción, sino que esto viene desde más arriba, en el fondo. Eso es lo que nosotros entendemos, sin perjuicio de la responsabilidad del general Cható, porque si el general Cható estaba frente a un hecho ilícito, tuvo la obligación de haberla representado, y al haberla representado, si le insisten con que la aplica, bueno, ahí en definitiva limpia su eventual responsabilidad, pero hace suya, teniendo en nuestro derecho la posibilidad de decir que no, esta conducta o esta actitud ilícita. Pero él recibe una orden entonces y él la ejecuta finalmente. Una instrucción que corresponde a política, así que el general Cható evidentemente pudo haber dicho no estoy de acuerdo, representarla, o incluso en un acto de dignidad decir, mire, yo
es tanto mi desacuerdo que yo decido renunciar al ejército. Pero hemos escuchado durante estos días las reacciones a este caso, tanto del ministro de Defensa, Andrés Alamán, como del comandante Fuente Alba, en relación a este caso, criticando, condenando y descartando de plano cualquier tipo de instrucción o de política discriminatoria dentro del ejército. Bueno, el documento habla por sí solo. Si ellos dicen que no ha habido discriminación, a pesar que está este documento, realmente no me cuesta entender qué es lo que ellos están viendo, qué es lo que quieren comprender. No sé si se han dado cuenta que estamos en el siglo XXI, la conmoción nacional e internacional que causó el caso Zamudio. Y más allá de eso, hablaba con gente del Móvil H ayer y me contaban cómo ellos hace 1 o 2 años, hace meses fueron a hablar, creo que en el mismo ministro de Defensa, señor Alamán, y le explicaron situaciones de discriminación y de homofobia al interior de las Fuerzas Armadas, pidiendo políticas precisas y puntuales en esa línea, y no hubo una reacción a tal requerimiento. Ahora, desde el ejército, dentro del ejército, algunas fuentes han dicho que esto también es un acto ilegal el haber hecho público este documento, este instructivo, emanado desde el general Cható, o firmado más bien por el general Cható. Mire, ¿Hay ilegalidad en ese acto? No hay ilegalidad, es bastante simple. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a los periodistas, a los abogados y a otros el secreto profesional. Este es un medio de prueba y obviamente sería impresentable que escondan en este argumento la posibilidad de que se presente una prueba de esta naturaleza ante los tribunales de justicia. Pero el delito estaría en que es alguien del mismo ejército quien filtra este documento que tiene un carácter reservado para la institución, digamos. Bueno, en definitiva, a veces llega a los abogados, le insisto, yo estoy en el secreto profesional y aquí no hay delito. O sea, aquí nosotros no vamos a pisar el palito, la situación es al revés. La víctima es el suboficial, los que obraron mal son los altos mandos, no sabemos cuántos ni quiénes, obviamente tenemos las principales sospechas en Cható, en la dirección del ejército, y es importante lo que pase con el general Fuente Alba, ¿ya? Y ahí está la ilicitud no está en denunciar el ser víctima del delito de discriminación, y eventualmente cuando hablo de delito estoy señalando el artículo 255 del Código Penal, que es el delito de vejación injusta, y obviamente no hay una mayor vejación que la discriminación, máxime cuando esa discriminación atenta contra derechos garantidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos, ratificados y obligatorios en el territorio nacional. Abogado, ¿ustedes tienen la certeza de que esto viene desde autoridades mayores, digamos, y que proviene desde la misma dirección nacional y que esto se ha transformado como una política institucional? Entendemos que fue el DINE, porque así lo dice el documento, sí. ¿ya? Yo desconozco si el general del DINE tiene una mayor o menor graduación que el general Cható, pero ciertamente corresponde a los altos mandos. Eso es incuestionable. ¿Y qué responsabilidad le podría caber aquí al general Fuente Alba, por ejemplo, o al mismo Ministerio de Defensa? Bueno, eso es lo que busca dilucidar la acción constitucional planteada o presentada en la Corte de Apelaciones de Santiago. Nosotros suponemos que al ministro de Defensa no le cabe ninguna responsabilidad. Ahora, hay que ver qué es lo que en efecto, en concreto, denunció el Móvil H al señor ministro de Defensa y qué es lo que él hizo o no hizo, porque las omisiones también son repudiables, no solo las acciones, cuando corresponde, por supuesto, y con mayor razón respecto a las autoridades civiles y políticas. ¿Este recurso que ustedes están presentando se ampara bajo la llamada ley Zamudio recientemente aprobada, ley antidiscriminación? No, obviamente hace alusión a que ella se ampara en el artículo 19, número 1 y 2 de la Constitución Política de la República, al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y al derecho a la no discriminación, y respecto al derecho a la no discriminación se engarza con la ley Zamudio que en sus primeros artículos hace mención que la discriminación tiene que ver justamente con los derechos constitucionales y aquellos derechos mencionados en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y vigentes por Chile. Ahora, ¿los dejaría tranquilos una renuncia o una salida del general Cható? ¿O ustedes están persiguiendo algún otro tipo de efecto mayor a nivel institucional? Sí, sería importante que los tribunales declaren la ilegalidad de este proceder, del proceder denunciado, que se retrotraiga y que se garantice, quizás no ahora entendemos que no tiene por qué ser en 1 o 2 días, pero tampoco puede ser en 4 o 5 meses, que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir, y para eso tiene que haber una política de educación al interior de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército, porque la segregación en lo personal como abogado de derechos humanos nos ha tocado ver también en carabineros, es
decir, en el mundo castrense, cómo los oficiales comen en un lugar diferente de los suboficiales, tienen hospitales distintos. Pero tiene que ver eso con la jerarquía, quizás, dentro del ejército. Es que la jerarquía no se rompe porque hay un respeto recíproco entre el oficial y el suboficial. Ahora, por eso le digo, son distintas políticas, la idea es que somos todos iguales, sin importar si hay oficiales o suboficiales, sin lugar a dudas que en casos extremos el suboficial siempre va a obedecer al oficial, y si no, para eso está nuestra legislación y hay una larga cultura en ese sentido dentro de nuestras ramas castrenses, así que aquí no está en juego la subordinación o insubordinación, lo que está en juego son los derechos a la igualdad, a la no discriminación de las minorías sexuales, a la no discriminación de los pobres, porque eso también llama y nos parece en extremo grave, que dice que no se debe aceptar a gente con problemas socioeconómicos, es decir, a los pobres, cuando este país ha luchado por la ley DICOM y otros para que no exista esta discriminación. Está el problema estudiantil y esta rama de las Fuerzas Armadas insiste con seguir discriminando, es no entender nada. Hoy día le preguntaba respecto a la jerarquía, abogado, porque también desde el ejército surgen estas críticas respecto al precedente que podría generar una resolución favorable al suboficial al que usted representa, en el sentido de que se puedan revertir decisiones que tienen que ver más que nada con la jerarquía y se esté cuestionando aquello, esos escalones de mando en el fondo dentro de un ejército que obviamente tiene un orden jerárquico y un orden vertical para su funcionamiento práctico, en el fondo. Si la superioridad comete ilícitos o actúa de manera contraria a los derechos fundamentales, la Constitución debe ser sancionada y no puede primar la jerarquía solo por jerarquía. La autoridad por autoridad no sirve, no existe. Debe ella tener unos límites que son la dignidad, el respeto a la persona, y el ejército está al servicio, entiendo yo, de Chile, y no uno más chileno al servicio del ejército o algunos excluidos por su condición. Además, las políticas deben ser claras, el señor Fuentealba ya lo dijo, nosotros no vamos a discriminar, obviamente sabemos que se ha discriminado, queremos que eso se plasme en resoluciones, en actitudes. Efectivamente, aquí no basta con decir que no, aquí hay normas que se sienten derogadas, porque de hecho la ley Zamudio es bastante clara en decir que la misma, en su artículo, si usted me permite, sí, claro, en su artículo número 18, dice que la interpretación de cualquiera de los preceptos de esta ley no podrá ser interpretada como derogatoria o modificatoria de otras normas legales vigentes. Es decir, que van por carriles paralelos, en el fondo. Efectivamente, o sea, podrían haber leyes discriminatorias las cuales se tienen que modificar, ya estará, o revertir, para eso también están los tribunales, pero uno no puede decir, mire, la ley me obliga a discriminar, y no la modifiqué porque la ley Zamudio lo vino a hacer. No, la ley Zamudio es bastante clara, no, porque se requiere una actitud proactiva, no basta una actitud omisiva, dejar que las cosas pasen. En Estados Unidos se derogó y se prohibió una legislación, o más bien una normativa dentro del ejército que planteaba que no había que preguntar y no había que mencionar ni hacer alusión a las condiciones sexuales de los miembros del ejército, en el fondo tratando de ocultar un poco el tema. ¿Ustedes creen que debería haber algún tipo de una conducta o una normativa más explícita y en términos positivos en referencia al respeto hacia los homosexuales u otro tipo de personas, digamos, de distintos credos, de manera más explícita, como usted decía, y no solo, de manera general, como ha planteado el general Fuentealba? Sí, debe haber un compromiso inequívoco. Por ejemplo, tengo entendido que la Fuerza Aérea tuvo una política bastante clara de ingreso y de preparación de los medios para el ingreso de las mujeres a la misma, ¿ya? Con todas las dificultades logísticas que eso pudo incluir, como hacer baños de mujeres, donde solo había baños de hombres, etcétera. Sí, debe haber una política, porque esa política finalmente es de Estado, por algo existe el Sename, existe la CONADI y otros que tienden obviamente a reconocer y proteger a las minorías, o en el caso de las mujeres, si bien es cierto, no son minorías, pero sí son más vulnerables, a lo menos frente a los actos de fuerza, de violencia y también de discriminación. Y por lo mismo el Estado tiene que tomar esas políticas, y el Ejército es parte del Estado, y creo que sería bueno que ya no solo decir, mire, nosotros estamos de acuerdo con la ley Zamudio, no, como Ejército, ¿qué es lo que vamos
vamos a hacer para implementar la misma? Porque esta ley también obliga a implementar políticas al Estado en ese sentido. Y aunque la ley Zamudio no existe, donde la ley Zamudio finalmente se remite a la Constitución y a los tratados internacionales, no por eso se va a permitir la discriminación, y los órganos del Estado igualmente deberían, con antelación a la misma, ya haber impuesto estas políticas. Abogado, le agradecemos mucho haber venido a CNN Chile a conversar sobre este tema, que probablemente va a seguir generando reacciones en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con esta entrevista los invito a hacer una breve pausa y de inmediato retomamos las informaciones aquí en CNN Chile.